Buenas, mis compañeras y yo hoy les vamos a hablar sobre el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL, del 73 al 78. Nuestros nombres son María Alejandra Ortiz Cuevas, Laura Michelle Robles Rodríguez y quien les habla, María José Huelva Tinoco. Somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica, del programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria. ¿Qué es el convenio MARPOL? El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL, es el principal convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales. En el convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales, y actualmente pues incluye 6 anexos técnicos, en los cuales pues figuran zonas especiales en las que se realizan controles estrictos respecto a las descargas operacionales. El protocolo de 1978, que es seguido al convenio de Marpol de 1973, se adoptó debido a los numerosos accidentes que se presentaron entre el año 1976 y 1977, lo que ocasionaba que hubiesen vertimientos accidentales de hidrocarburos y pues estos traían impactos negativos al medio acuático, tanto a la fauna como a la flora. Entonces, por esto se tomaron las medidas de que entrara en vigor ese protocolo. Mi nombre es Laura y ahora les hablaré un poco acerca del origen del convenio. A pesar de que el convenio tuvo su primer borrador en 1973, varios acontecimientos fueron los que permitieron su nacimiento. Esto se da a principios del siglo XX, con la llegada del automóvil y la industrialización. Esto genera un aumento considerable en la demanda de hidrocarburos y genera o influye directamente en el tráfico marítimo mundial. Se genera tráfico marítimo. Otro acontecimiento son las guerras mundiales. Estas generan la construcción de buques de más de 16.000 toneladas de peso muerto, que el peso muerto es básicamente el peso real del buque, incluyendo tripulación, suministros, combustible, etc. Ya en los años 50 aumenta la necesidad de satisfacer la demanda energética, con lo cual se dispara una explotación masiva de petróleo que ocurre en el Golfo Pérsico, y todo esto influyó en el tamaño y en la cantidad de buques en esa época. Pues se llegaron a construir buques de 200.000 a 500.000 toneladas de peso muerto, y pues también una gran cantidad de buques. Estos acontecimientos constituían un serio problema de contaminación, por lo que la comunidad internacional decide crear un convenio para la prevención de todos estos acontecimientos. Es entonces que en 1954, en una conferencia diplomática, nace o se crea el convenio OILPOL 1954, el cual entra en vigor en 1958. Este convenio reconocía que el mayor peligro de la contaminación marítima por hidrocarburos procedía de las operaciones rutinarias de los buques. Un ejemplo de esas operaciones eran la limpieza de los tanques de carga, entre otras operaciones. A pesar de las medidas adoptadas en el convenio OILPOL, en 1967 ocurre un accidente marítimo con el buque Torrey Canyon o el buque de Torrey Canyon, el cual derrama alrededor de 120.000 toneladas de petróleo y es considerado una de las mayores catástrofes ecológicas de esos tiempos. Incluso este acontecimiento es el que marca historia para el convenio MARPOL. Luego de estos acontecimientos, de este gran acontecimiento, el convenio OILPOL
reciben enmiendas, sin embargo, no son suficientes y se crea el convenio Marpol 73 en el año 1973, el cual necesitaba la ratificación de al menos 15 estados cuyas flotas mercantes combinadas supongan al menos el 50% del tonelaje mundial. Sin embargo, solamente 3 estados ratificaron y solo representaban el 1% de ese tonelaje mundial. Entre los años 1976 y 1977 se generaron un gran número de accidentes marítimos de derrames de petróleo, lo que dio paso a una nueva conferencia internacional donde se dio origen al protocolo de 1978, el cual se incorporó al convenio Marpol 73 y este pasó a denominarse Convenio Marpol 73-78 y es el que actualmente conocemos. Y este convenio ya entra en vigor en 1983. El objetivo de este convenio es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas accidentales. Ahora yo les voy a explicar lo que tiene que ver con las obligaciones y logros que se deben cumplir para formar parte del convenio. Estas disposiciones y anexos deben ser cumplidos para prevenir la contaminación del medio marino por los buques que forman parte del convenio, excluyendo los buques de guerra o buques que, siendo propiedad de un Estado, por el momento solo prestan servicios gubernamentales de carácter no comercial. Tal de detectarse alguna transgresión o violación de lo acordado en el convenio dentro de la jurisdicción de cualquier parte de este, la legislación de dicha parte deberá proceder ya sea iniciando un proceso acorde con su legislación o proveer a la administración del buque toda la información acerca de la transgresión para tomar medidas, y ésta deberá informar tanto a la organización como al facilitador de dicha información sobre la decisión que tome en este caso. Por otro lado, en esta parte se especifica que los buques deben contar con un certificado válido para que en el momento en el que el buque arribe en un puerto fuera de su jurisdicción, donde se haga necesario inspeccionarlo, esté en vigencia y deje claro que el buque está cumpliendo con las reglas establecidas dentro del convenio. En el caso contrario, cuando se considera que el buque infringe lo estipulado, se deberán tomar acciones para evitar que éste zarpe, existiendo la amenaza de ocasionar algún daño al medio marino, provocando, por ejemplo, la descarga de sustancias perjudiciales o de afluentes que contengan dichas sustancias. Establece que se hará todo lo posible para evitar que el buque sufra una inmovilización o demora innecesaria a causa de las medidas que se tomen al momento de detectar alguna transgresión o de realizar la validación del certificado. Y se dicta que cuando un buque haya sufrido una inmovilización o demora innecesaria a causa de las medidas que se tomen, tendrá derecho a ser indemnizado por todo daño o perjuicio que haya sufrido. Aplicación del convenio Marpol en Colombia. Bueno, en Colombia el convenio Marpol fue aprobado a través de la Ley 12 de 1981, en donde se aprobó o se acogió el convenio de 1973, el protocolo de 1978 y 5 anexos, que se los voy a decir a continuación. Anexo 1 es donde se establecieron reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburo. Anexo 2. Se establecieron reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. Anexo 3. Se establecieron reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. Anexo 4, que fue donde se establecieron reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. Y el anexo 5, que fue donde se establecieron las reglas para prevenir la contaminación ocasionada por la basura de los buques. La laguna de La Cocha, o también conocida como el lago Guamués, está ubicada a 40 minutos de la zona urbana de Pasto, en el departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia, a aproximadamente 2.280 metros sobre el nivel del mar,
con temperaturas que oscilan entre 3 y 15 grados centígrados, con una superficie total de 41.5 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 75 metros, siendo el segundo cuerpo de agua natural más grande del país después de la laguna de Tota, ubicada en Boyacá. Esta laguna es de las áreas protegidas más extensas y mejor conservadas de Colombia. Tiene diferentes rutas de acceso, como lo son por tierra, ya sea en bus público o en vehículo particular, desde las diferentes partes del país hasta ubicarse en la ciudad de Pasto y dirigirse al corregimiento Lencano. También por acceso fluvial, una vez estando en el corregimiento Lencano, se toma una lancha a motor hasta el santuario natural y el trayecto tarda 10 minutos en completarse aproximadamente. También por rutas aéreas, existen vuelos desde Bogotá hasta Pasto con una duración de 1 hora y 45 minutos y de ahí se toma la vía terrestre hacia el Encano y luego hacia la laguna y finalmente en lancha hasta la laguna de la Cocha. En el año 2000, Colombia, mediante el decreto 698 del 18 de abril, inscribió a la laguna como humedal de importancia internacional dentro del convenio Ramsar y el día 8 de enero del 2001 se declaró oficialmente humedal de importancia internacional. Bueno, ahora continuaremos hablando sobre las características ambientales de la laguna de la Cocha. Principalmente hay que decir que es la laguna andina en mejor estado de conservación de Colombia. Está ubicada en la parte alta de la cuenca de Putumayo y es un reconocido centro de endemismo debido a la fauna y flora que alberga en dicho lugar. Es refugio de Pleistoceno, es una región rica en biodiversidad y pues cabe decir que la fauna que se encuentra en la zona está en peligro de amenaza, puesto que las actividades antrópicas han llevado a crear efectos negativos en la fauna y la flora que se encuentra en dicho lugar. Bueno, la flora que predomina en esta región o en la laguna de la Cocha es la siguiente. Los vamos a nombrar con su nombre común, más no con su nombre científico para que se les sea más familiar. En la primera imagen encontramos los frailejones, en la segunda encontramos los encinos, en la tercera encontramos el arrayán, en la cuarta encontramos el antuario, en la quinta encontramos el siete cuero y en la última imagen encontramos los motilones silvestres. Bueno, en cuanto a la fauna predominante en esta región, como lo dije anteriormente, esta zona incluye muchos animales raros o amenazados a nivel nacional e incluso global, y sus ecosistemas aún sustentan mamíferos poco comunes o en extinción, como lo son los siguientes que les voy a mencionar. Encontramos el oso de anteojos, que como sabemos es uno de los animales más importantes en Colombia. También encontramos el lobo andino, que es una especie propia de la cordillera y en Colombia solo existe actualmente en los páramos de Nariño. También encontramos el mono churuco de montaña, que es perseguido por la cacería y se ha reportado esta especie en las laderas del cerro. Y por último encontramos el tapir de montaña o danta, que es el que observamos en la última imagen. En cuanto al área de la laguna de la Cocha, esta está conformada por zonas de pantano, que es la primera imagen que podemos observar, y también por páramo azonal, que es la segunda imagen que podemos observar. Por eso es tan abundante los frailejones, porque eso es una especie específica de los páramos. En cuanto al área como tal, esta tiene 39.000 hectáreas. Servicios ecosistémicos que ofrece la laguna de la Cocha. Algunos de estos servicios son la regulación hídrica, la regulación edáfica, la regulación climática y el mantenimiento de la biodiversidad, debido a que este lugar es considerado como el portador más grande de biodiversidad en la región andina. La laguna de la Cocha cuenta con una alta diversidad florística y con un sistema aledaño de páramos y humedales que son importantes captadores y reguladores del caudal del río Putumayo. Asimismo, las culturas indígenas de la región y las comunidades campesinas consideran a la laguna de la Cocha como el principal elemento del paisaje de la región y su principal fuente de sustento.
La laguna ofrece diferentes servicios culturales tales como la espiritualidad, la artesanía, los mitos y leyendas, el ecoturismo y el turismo, ya que quienes conocen la laguna de Cocha aseguran que en el ambiente hay una energía positiva circundante, que es excelente para descansar y recuperarse del cansancio y las actividades diarias. Además, sus aguas son de una pureza que permite la proliferación de especies de plantas y animales acuáticos y terrestres, razón por la cual es el recurso más preciado y cuidado por los habitantes y turistas. Sus alrededores se asientan comunidades de campesinos descendientes de indígenas quechua, kamsá y cofán, entre otras que consideran el área como un lugar sagrado. También hay un embarcadero que es muy colorido y pintoresco donde se pueden encontrar restaurantes y preparan exquisitas truchas arcoíris. También hay alojamientos al estilo chalet suizo para todos los turistas.